Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Como parte de la actualización médica, hemos considerado realizar un bloque dedicado al abordaje profundo de la información más relevante de las enfermedades, con base en la literatura científica disponible. En esta ocasión, el tema será generalidades de Mpox. Esto de acuerdo con un artículo de revisión publicado en la revista The Lancet. Primera parte. Generalidades de Mpox. Características virológicas. La Mpox, anteriormente conocida como viruela símica, es una enfermedad zoonótica causada por un virus ADN de doble cadena, el cual pertenece al género Orthopoxvirus, al igual que otros agentes infecciosos como el virus de la viruela. Este virión tiene forma de ladrillo y su tamaño oscila entre los 200 y 250 nanómetros, cuyo genoma cuenta con alrededor de 200 pares de kilobases, el cual codifica 190 proteínas aproximadamente. Este virus está dividido en dos grupos. El clado 1 tiene una tasa de letalidad entre el 1 y el 12%, suele ser responsable de la enfermedad en África Central y la cuenca del Congo, mientras que el clado 2 es menos virulento, con tasas de letalidad inferiores al 0.1%, y se encuentra en África Occidental. Las diferencias genómicas entre ambas agrupaciones se producen en regiones que codifican genes de virulencia importantes, situación que podría explicar la variabilidad en la gravedad clínica. Respecto al brote mundial del 2022, se identificó un nuevo linaje, B1, que fue clasificado como clado 2B debido a su estrecha relación con el clado 2. A diferencia de los virus de ARN, el ADN bicatenario de los ortopoxvirus es muy estable y su ADN polimerasa tiene actividad exonucleasa correctora. Esto resulta en una baja tasa de mutación. En este contexto, una pregunta clave es: ¿cómo dichas variaciones afectan la transmisibilidad, la virulencia y la adaptación humana frente al virus causante de Mpox? Parte 2. Generalidades de Mpox. Epidemiología. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2022, la Mpox se consideró una patología endémica en varios países africanos, entre ellos Benín, Camerún, la República Democrática del Congo, Gabón, Sierra Leona y Nigeria. Aparte de las tasas generalmente crecientes en dichos territorios, se han notificado varios casos esporádicos y brotes en países no endémicos como el Reino Unido, Estados Unidos e Israel, vinculados con viajes realizados a zonas endémicas o con importación de animales procedentes de las mismas. La transmisión puede producirse de animal a humano y de humano a humano. En el primer caso, los eventos pueden ocurrir por exposición no invasiva a animales infectados o bien por una mordedura o rasguño, mientras que el segundo caso sucede por secreciones respiratorias, contacto directo, transmisión vertical, transmisión percutánea o contacto indirecto a través de fómites. Los datos obtenidos durante el brote de 2022 respaldan que el contacto sexual íntimo es la principal vía de transmisión y la vía respiratoria desempeña un papel menos importante. En África, los factores de riesgo históricos para adquirir la infección incluyen vivir en áreas boscosas, cohabitar con casos positivos a Mpox, ser hombre y ser menor de 15 años. Y entre los grupos con mayor riesgo para progresar a una enfermedad grave son niños, mujeres embarazadas y personas con inmunocompromiso. Por el contrario, en el brote de 2022, la mayoría de pacientes fueron hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y entre los casos de niños, adolescentes y mujeres embarazadas,
no se reportaron casos graves. Parte 3. Generalidades de Mpox. Manifestaciones clínicas. Antes de 2022, el periodo de incubación medio de Mpox era de 5 a 13 días, con un rango de 4 a 21 días. Durante el brote de 2022, dicho periodo tiene una duración de entre 7 y 10 días después de la exposición, cuyo periodo más corto podría deberse a la inoculación directa a través de la vía sexual. Históricamente, esta enfermedad ha causado síntomas sistémicos atribuibles a una fase virémica, que suele ocurrir antes de la erupción cutánea, dura de 1 a 5 días e incluye fiebre, mialgias, faringodinia y linfadenopatía generalizada. En el brote de 2022, los síntomas sistémicos son comunes y pueden ocurrir antes o poco después de la aparición de la erupción, aunque se han reportado erupciones sin enfermedad sistémica. La erupción cutánea suele durar de 2 a 3 semanas y progresa a través de varias etapas en el siguiente orden. Máculas de 2 a 5 milímetros, que evolucionan a pápulas, vesículas y luego pseudopústulas entre los días 7 y 14. Las lesiones forman costras, se secan y se caen. El número de lesiones puede variar desde unas pocas hasta cerca de 1000. En los brotes previos al 2022, las erupciones aparecían en todas las partes del cuerpo, principalmente en cara, tronco y extremidades. Sin embargo, en el brote de 2022, las lesiones se localizaron especialmente en las áreas anogenital y perioral. Las complicaciones graves como bronconeumonía, sepsis, infección ocular y manifestaciones neurológicas se observaban con mayor frecuencia antes de 2022. Posteriormente se identificaron algunas complicaciones nuevas, aunque raras, como miocarditis, perforación de pared rectal con absceso asociado y linfohistiocitosis hemofagocítica. Parte 4. Generalidades de Mpox. Diagnóstico. El diagnóstico de Mpox debe sospecharse en pacientes que presentan una erupción aguda inexplicable, incluidas lesiones de las mucosas, en la conjuntiva, boca, pene, vagina o el área anorrectal, en pacientes que presentan proctitis o linfadenopatía y en pacientes que hayan tenido una exposición de alto riesgo y tengan síntomas similares a los de la gripe. A estos pacientes se les debe ofrecer la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, NAAT por sus siglas en inglés. El tipo de muestra recomendado para la confirmación es el material de la lesión cutánea, incluidos el hisopado de la superficie, el exudado y las costras. La muestra de hisopado faríngeo puede servir para fines de investigación o epidemiológicos, pero no se utiliza en el ámbito clínico de manera general. Con respecto a las pruebas serológicas, pueden utilizarse para apoyar el diagnóstico de Mpox, particularmente si no se puede realizar la prueba NAAT, la detección de IgM en pacientes con enfermedad aguda o IgG en muestras de suero pareadas, recolectadas con al menos 21 días de diferencia. La primera al inicio de la enfermedad puede ayudar al diagnóstico. Las biopsias de tejido cutáneo son muestras clínicas adicionales que pueden considerarse para las pruebas diagnósticas solo si están clínicamente indicadas. Histológicamente, las características de Mpox son similares a otros tipos de viruela, pero este método es útil para diferenciarla de otras infecciones como herpes simple y varicela. Por otro lado, la presencia de faringitis ulcerosa o amigdalitis con un resultado negativo en la prueba rápida de estreptococo del grupo A sugiere que la Mpox es una posible causa. Parte 5. Generalidades de Mpox. Tratamiento y prevención. El manejo clínico de la Mpox
Incluye tanto cuidados generales como el uso de antivirales con actividad frente a este agente infeccioso. En el primer caso, de manera general, pueden emplearse fármacos por vía oral como analgésicos, antiinflamatorios y antihistamínicos. El abordaje por vía parenteral podría estar justificado en casos de deshidratación, manejo intensivo del dolor y en individuos con enfermedad grave o complicaciones. En pacientes con úlceras o abscesos anogenitales extensos se requiere drenaje, desbridamiento y manejo de heridas. Se prescriben antibióticos para infecciones bacterianas agregadas. Por otra parte, tecovirimat, cidofovir y brincidofovir son los antivirales potenciales para esta enfermedad infecciosa. El agente preferido en estos casos es tecovirimat, el cual se recomienda en pacientes seleccionados con enfermedad grave como infección ocular, encefalitis, proctitis grave o faringitis, o en aquellos con riesgo para desarrollar enfermedad grave como pacientes con inmunocompromiso, niños menores de 8 años, pacientes con dermatitis atópica, mujeres embarazadas y madres lactantes. Actualmente solo están autorizadas 2 vacunas contra la viruela, ACAM 2000 e Imvanex, también conocida como Jynneos o Invamune. Estas se pueden utilizar en 2 situaciones: antes de la exposición para prevenir la infección y la enfermedad entre personas con alto riesgo o después de la exposición, idealmente dentro de los 4 días posteriores. Esto para mejorar los resultados de la infección y la enfermedad. Por último, cabe destacar que estas vacunas no se encuentran disponibles en México. Esto fue Notimed. Ingrese a Conectimed, donde podrá encontrar sesiones virtuales impartidas por expertos y que le serán de utilidad para enriquecer su práctica clínica. Nos vemos la próxima emisión.